Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. ¿Quién me iba a decir a mí que ese anuncio que me torturó tanto en el colegio luego lo iba a usar para un vídeo de YouTube? Así que, bueno, estamos ya cerquita a la Navidad y con este vídeo pues te deseo que pases unas felices fiestas y, como no, yo te voy a seguir trayendo un poquito de magia. Antes de comenzar, decirte que a partir del día 25 mismo voy a poner ya la preventa, el vídeo final del Canuto. Ya lo he terminado prácticamente. Cuando esté grabando, esté publicando este vídeo, ya estará completo. Simplemente lo tendré que terminar de pulir un poquito, de poner bonito para que lo podáis ver bien, y lo voy a poner a la preventa con un 50% de descuento, y eso te lo voy a decir en la newsletter. Así que entra en www.eduardokofman.com y los que estéis suscritos a la lista de correo del Canuto ya os habrá llegado un correo de cómo acceder a ese 50% de descuento en la preventa, que va a ser la última semana del año el que va a estar disponible ese descuento. Así que eso para empezar, que te quede ya clarinete por aquí. Y te voy a hablar de un juego, una especie de análisis de un juego, en este caso una versión propia, que es de Haga Usted Como Yo. Hay una versión que me grabó Paco Rodas, que es la que pues, llevo haciendo durante este tiempo, así que, bueno, de forma un poco piratilla he podido capturar el vídeo, te lo voy a poner y luego lo comentamos. Se usan dos barajas, ¿no? Y esto trata de las coincidencias, y es que yo creo que las relaciones de amistad mejores y las relaciones de pareja más duraderas surgen de las coincidencias. Entonces vamos a emplear una baraja roja y una baraja azul, ¿vale? Entonces, Álvaro, a pesar de que yo te conozco y ya tengo una amistad, pues te voy a pedir que me ayudes, ¿te parece? Entonces, estos son tres preguntas que hay que plantearse, ¿de acuerdo? Bueno, barajas mezcladas y además se puede cortar, entonces te voy a pedir que cortes y completes el corte. Eso es, estupendo. Y coge la baraja en las manos, corta un montón, más o menos por la mitad, y saca una carta. Eso es, saca una carta y la vamos a intercambiar, es decir, yo te doy la mía y yo te cojo la tuya, y ahora completamos el corte. La primera pregunta que se plantea es si la persona que tienes enfrente te transmite buen rollo. Yo digo que sí. ¿Tú qué dices? Bueno, pues fíjate, solo hay que extender la baraja y yo tendré una carta azul y tú tendrás una carta roja. ¿Extiende? Bueno, vamos a ver. La carta que me has dado es un 9 de picas. ¿Quieres mirar cuál es la carta que tienes tú? Un 9 de picas. Joder, está bonito. Arturito Dido. Pero esto se puede repetir. Se puede repetir. Entonces, te voy a pedir que cortes otra vez más o menos por la mitad. Eso es. Saques una carta y puedes completar el corte. La segunda pregunta que se plantea es si esa persona te parece interesante. Es decir, si te puede aportar. Responde tú primero. Sí. Sí, has dudado. Yo no voy a dudar. Yo digo que también. Entonces, yo voy a coger tu carta, tú coges la mía y quiero que gires a ver qué carta es. Dama de tréboles, y esta es, por supuesto, la dama de tréboles. Segunda coincidencia. Bueno, te voy a pedir otra cosa. Te voy a pedir que cortes y completes otra vez para que se vea que la baraja está mezclada. Eso es perfecto. Y la coges entre las manos, extiendas y saques una carta del medio más o menos. Y voy a hacer lo mismo, ¿eh? ¿Esa te parece bien? Entonces, la tercera pregunta que se plantea ahora es si esa persona te gustaría volver a verla más adelante. Yo digo que sí. Yo digo que también. Bueno, pues voy a ver qué carta tengo yo. Dama de diamantes. Gira tú. Dama de diamantes. Y yo, Tito, ¿eh? Bueno, y tres, ¿no? El Haga Usted Como Yo es uno de esos juegos que, cuando empecé a estudiarlo y a trabajarlo, me di cuenta que en general la literatura mágica no se había trabajado de distintas formas, nunca se había abordado métodos muy diferentes, ¿no? Sino que todos se basaban, pues como veis, en esa primera estructura, que esa primera estructura es la que te voy a compartir en la newsletter, que es, digamos, el método clásico de la mayoría de los Haga Usted Como Yo, para que lo puedas hacer. Además es cíclica, así que con ese mismo método puedes repetirlo todas las veces que quieras, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que me di cuenta es que nunca se había variado mucho el método, y que teniendo dos barajas uno podía permitirse la opción de usar algún tipo de trucaje o triquiñuela, otro tipo de ardices varios que no sea simplemente, ya te digo, ese método clásico, ¿no?
Además, en la mayoría de las ocasiones no suele haber varias fases, sino que simplemente hay una que en todo caso pues, se puede llegar a repetir. Así que la idea de incluir 3 fases, con ella lo que se podía trabajar son a varios niveles. Por un lado, las pistas falsas, en el cual cuando el espectador piensa que a la hora de dejar su carta entre los demás y perderse de la vista se puede llegar a intercambiar, bueno, pues se construye de forma que en una primera fase se hace así. Ahí se plantea, me imagino que el espectador quizá esa posible pregunta, ¿no? Buscando un poco de dónde acogerse para descubrir el método, dice, bueno, quizá la carta de alguna forma se intercambia, puede llegar a ese pensamiento. Entonces la segunda fase se hace en el top de la baraja, por lo tanto la carta nunca se pierde de vista, y por supuesto en la tercera y última fase ya no hay ni siquiera intercambio, por si el espectador también pudiera pensar que, bueno, pues el mago me da una carta que quizá es un poco la que quiere, sin embargo yo la que le doy quizá no sabría decirte de qué manera la puede estar cambiando. Entonces en la última se llega a un momento de máxima claridad en la cual el espectador coge la carta y es el mismo el que la gira. Por lo tanto, esas pistas falsas se trabajan tanto en el futuro como hacia el pasado. Es decir, muchas veces Juan él plantea de forma a veces mucho más explícita y otras veces menos el pensamiento que puede tener el espectador en cada una de las fases, ¿no? Por ejemplo, en La ambiciosa de Juan, que por cierto es el juego que veremos en la semana que viene en la membresía, hablando de todo este tema de las pistas falsas, y llega un momento en el que él mete la carta y dice, ah, bueno, pero si alguien piensa que no es, yo la muestro, ¿no? Y entonces hay fases en las que se puede mostrar y hay fases que no. Pues en este Haga usted como yo pasa exactamente lo mismo. Hay fases en las que se pueden mostrar y fases que no. Y sobre todo en la última se trabaja hacia atrás, porque al principio salieron cartas que son indiferentes, es decir, no tendría ninguna gracia hacer eso con cartas iguales, y sin embargo al final de la rutina pues se hace uso de un secreto que ya el espectador, por el mero hecho de ver las primeras cartas que han salido en las dos primeras fases, no debería llegar nunca a pensar en eso, ¿no? Además, como os he dicho antes, se trabaja desde el punto de vista de la claridad, es decir, que cada fase sea más clara, de la despreocupación, de esta soltura un poco despistante que tenía, en la cual hablaba Arturo Dascanio, pero además una soltura despistante no en las manos del mago, sino en las manos del público, ¿no? Porque tú al espectador que tiene la baraja le vas guiando, entonces tú mentalmente vas teniendo una serie de posiciones claras que tiene esa baraja para poder llegar a cada una de las fases, ¿no? Y luego también se trabaja un poco esa estructura dramática, una estructura en tres fases, ¿no? La clásica, lo primero lo ves, entiendes de qué va el efecto, el segundo dices, bueno, a ver qué tal, y el tercero dices, no puede ser, y llegas a ese me la corto de Juan, sobre todo uniendo esa parte de la claridad que tiene la última fase, ¿no? Con que el espectador revela su carta y demás, ¿no? Y además, digamos que un efecto de coincidencia siempre es bueno que tenga múltiples fases, ¿no? Que haya varias coincidencias seguidas, y esto Haga usted como yo pues cumple un poco esa premisa, ¿no? Con esto lo que también te quiero decir es que para llegar a estas versiones un poco personales que trabajan la parte creativa en cuanto al método y un poco también en cuanto a la vida externa, yo me guío de algo de un método, vamos, creativo que yo de alguna forma pues me he diseñado para mí, para razonar un poco, para tener un poco un patrón de pensamiento con el cual trabajar, ¿no? Porque se habla muchas veces que la creatividad es libertad, y yo pienso que todo lo contrario, la creatividad tiene que ser limitaciones, porque como dice el sabio refranero español, dice, el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Es decir, que la necesidad, las limitaciones, el no poder llegar a algo te hace pensar de forma diferente, de forma creativa, ¿no? Y yo tengo un pequeño marco que lo he descrito, y en la membresía hay un vídeo de más de 1 hora y pico hablando con él, y voy a unir ese vídeo junto con algunas versiones personales de distintos juegos que todo el mundo conoce, como la Wildcard, concordancia numérica, reflejos. Te voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción los enlaces directamente a los juegos que hay en YouTube para que veas
un poco ese clic, esa forma de pensar, esa forma de abordar las versiones. Por si te gusta, pues que sepas que durante el primer trimestre del 2024 pues sacaré un pequeño cursito, una pequeña formación explicando ese método de trabajo, explicando esas versiones, y para aquel que quiera, para 1, 2, 3 personas que quieran trabajar sobre alguna versión en concreto, pues destinaré un tiempo específico para trabajar con ellas si es que realmente les interesa implementar este método en la magia que hace. Y todo esto te lo iré descubriendo en la newsletter en www.eduardokofman.com. Y hasta aquí este análisis del juego de Haga Usted Como Yo, que es el vídeo de esta semana de la membresía y que puedes acceder a él por 14,50 € cada mes. Así que ahí te lo dejo y nos vemos en el próximo vídeo.